Hace más de un siglo, en Parma, Italia, un hombre llamado Pietro Barilla fundó una pequeña panadería que, con el tiempo, se convertiría en la gigantesca empresa que conocemos hoy como Barilla. Su historia es mucho más que la de pasta y galletas, es una historia de visión, trabajo en familia y legado. Desde los primeros días en que Pietro comenzó a fabricar pasta, hasta convertirse en líder mundial, Barilla ha sido testigo de muchos retos y éxitos. A lo largo de las décadas, la familia Barilla mantuvo el control, llevando la marca a mercados internacionales y convirtiéndola en un símbolo de calidad italiana en la mesa de todo el mundo. Pero no todo fue fácil. En 2013, la empresa enfrentó una gran controversia por comentarios sobre la familia tradicional que desataron un boicot global. A pesar de este desafío, Barilla supo adaptarse, aprender y seguir adelante. Hoy, Barilla sigue siendo un referente en la industria alimentaria, combinando tradición con innovación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo una panadería se transformó en un gigante mundial? La respuesta se encuentra en su historia de perseverancia, adaptabilidad y el valor de la familia, un relato que continúa hasta hoy. Pietro Barilla, nieto del fundador de la empresa familiar y hijo de Ricardo Barilla, había sido criado en un ambiente donde el apellido Barilla significaba no solo tradición, sino también responsabilidad. Desde pequeño, se sintió atraído por la idea de llevar el negocio más allá de lo que su padre y abuelo habían logrado, de darle un giro moderno, quizás un toque personal. Después de terminar sus estudios en Alemania, donde absorbió las ideas más vanguardistas de la época, regresó a Italia con una visión clara. En 1936, decidió unirse a la empresa familiar, confiado en que podría contribuir con nuevas ideas que fortalecerían la marca y la producción. Sin embargo, los tiempos eran turbulentos. La Europa de los años 30 estaba al borde de una guerra, y su futuro como empresario se vio abruptamente interrumpido. Al ser llamado a filas para cumplir con el servicio militar, Pietro no tuvo más opción que abandonar sus planes. La vida le tenía preparada una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre, la campaña rusa. Pietro pensó mientras se veía arrastrado por los horrores del conflicto. ¿Qué hago aquí? Mi familia, mi negocio, todo queda tan lejos. ¿Será que alguna vez podré regresar y hacer lo que soñé? Los días en el frente fueron difíciles, marcados por el frío extremo, la violencia y la incertidumbre. Durante ese tiempo, Pietro comprendió que la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y que cualquier sueño personal tenía que luchar por mantenerse vivo en medio de tanta adversidad. Aquella experiencia no solo le dio lecciones sobre el mundo exterior, sino también sobre sí mismo. Si sobrevivo a esto, volveré con más fuerza, pensó. Y esa promesa, aún sin saber cómo ni cuándo, sería su motor para los años venideros. En 1947, después de la muerte de su padre, asumió las riendas de la empresa familiar, acompañado de su hermano menor, Gianni. Juntos, intentaron mantener el legado de su padre, pero el mundo estaba cambiando rápidamente. Las tensiones de la posguerra, el auge de nuevas industrias y la creciente competencia exigían decisiones audaces y una visión renovada. Fue en 1950 cuando, tras un proceso de reflexión y con la idea de expandir los horizontes de la compañía, decidió emprender lo que él mismo denominó un viaje educativo a los Estados Unidos. No solo para conocer el país, sino para empaparse de sus métodos y técnicas de marketing. Su mente inquieta buscaba respuestas, y las encontró. En las ciudades estadounidenses, en el bullicio de las grandes urbes, las calles parecían vibrar con un aire de futuro. Desde los carteles publicitarios en los exteriores de los cines hasta los anuncios que poblaban la televisión. Aquel país estaba en plena efervescencia. Y lo que más le llamó la atención fue, precisamente, la televisión. Allí, comprendió que este nuevo medio, que en Europa aún comenzaba a despegar, tenía un poder enorme. Una audiencia masiva, lista para ser cautivada. Lo que él pensó en ese instante es el futuro. La televisión tiene la capacidad de llegar a millones de personas. Si lográsemos colocar nuestra marca ahí, podríamos cambiarlo todo. ¿Cómo podría no aprovechar esto?
Pietro pensó. Con esta revelación, regresó a Italia decidido. Sabía que, al contrario de lo que muchos pensaban, la clave no estaba solo en la producción, sino en la forma de llegar al público. Así, comenzó a estructurar las primeras campañas de publicidad en televisión para su empresa. No eran solo anuncios, eran piezas de una estrategia que buscaba no solo vender, sino enamorar a la audiencia, generar deseo, construir una relación entre el espectador y la marca. Lo que no sabía en ese momento, mientras veía la televisión desde su habitación de hotel en Nueva York, es que estaba por comenzar una nueva era para su empresa, y para él mismo. Una era que definiría su lugar en la historia del marketing. Debido a la guerra, Gianni interrumpió sus estudios universitarios y se dedicó por completo al negocio familiar de los Barilla. Aunque su corazón estaba en la educación y el conocimiento, las circunstancias de la época lo empujaron hacia una dirección diferente. Al principio, trabajó como asistente de su padre, colaborando estrechamente con su hermano Pietro. Juntos, desde 1947, asumieron las riendas de la empresa familiar, enfrentándose a los desafíos del mercado de la posguerra con una visión clara y pragmática. Gianni, a diferencia de su hermano Pietro, no era una persona extrovertida ni de grandes discursos. Su naturaleza reservada lo llevaba a observar más que a hablar. Aún así, se dedicaba de lleno a la administración de la empresa, enfocándose principalmente en la supervisión de las materias primas y en garantizar la calidad del producto final. Gianni comprendió desde el principio que la calidad era la clave para el éxito duradero, por eso, no escatimó esfuerzos para implementar rigurosos controles. En su búsqueda de excelencia, Gianni se encargó de establecer un laboratorio químico de última generación, equipado con los instrumentos más modernos disponibles en ese momento. Este laboratorio no solo le permitía asegurar la calidad de las harinas, sino también de los productos terminados, lo que resultó fundamental para mantener la reputación de la empresa en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Gianni no dejaba de preguntarse en su interior: ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estamos en el camino adecuado para garantizar que Barilla no solo sobreviva, sino que se convierta en un referente mundial? A pesar de su enfoque técnico y meticuloso, Gianni no era ajeno a la necesidad de una estrategia de comunicación efectiva. Aunque no era su fuerte, sabía que el éxito de Barilla también dependía de cómo se percibiera la marca en el mercado. Mientras él y Pietro se encargaban de la gestión interna, la responsabilidad de las ventas y la publicidad recaía principalmente sobre su hermano. Pietro, con su visión más abierta y carismática, se encargaba de las campañas publicitarias, colaborando con el diseñador gráfico Herberto Carboni, quien se encargaba de crear los anuncios visuales, y con artistas de renombre del mundo de la música y el entretenimiento para la televisión. Gianni, aunque en su rol más técnico y analítico, no podía evitar preguntarse en silencio, observando cómo las campañas publicitarias aumentaban la visibilidad de Barilla: ¿estamos aprovechando todas las herramientas para fortalecer nuestra presencia? ¿Podemos ir más allá, innovar aún más en nuestros productos y en nuestra estrategia de marketing? Sus dudas, siempre reservadas, no impedían que trabajara con determinación, buscando siempre el equilibrio entre calidad, innovación y marketing. Durante su viaje, Pietro se sumergió en el mundo de los métodos más avanzados del sector alimentario, observando con detenimiento cada innovación que cruzaba su camino. En medio de su recorrido, uno de los hallazgos más sorprendentes fue el desarrollo de una estrategia completamente nueva para Italia: las ventas directas de productos bajo la marca de la compañía. Esto, por supuesto, no solo representaba una novedad, sino una revolución en los modelos de negocio. Pietro pensó: ¿cómo se llevará a cabo esto? ¿Qué impacto tendrá en los consumidores? El proceso, en el que la compañía comenzaba a vender directamente al consumidor final, sin depender de los minoristas como intermediarios, se presentaba como un cambio radical. El consumidor ya no debía ir a la tienda a comprar productos sin marcas o genéricos. Ahora, la marca llegaba a su puerta, directo, sin distracciones ni interferencias. Pietro, mientras observaba cómo operaban estas nuevas prácticas, reflexionó: ¿será este el futuro del negocio? ¿Debería adaptarme o seguir el camino tradicional? A lo largo de esos años, Pietro observó con más detenimiento el camino que emprendían sus principales competidores. Buitoni, uno de los gigantes del sector, había seguido la misma dirección,
adoptando un modelo similar. Pietro pensó, ligeramente molesto. Si ellos lo hacen, ¿debería yo quedarme atrás? ¿Es esta la única manera de avanzar? Al principio, la duda se apoderó de él. Cada paso que daban sus competidores era una señal de lo que podría estar por venir. Pero, al mismo tiempo, cada avance que veía también sembraba una semilla de inseguridad. ¿Podría él seguirles el ritmo? ¿O había un camino distinto que no todos veían? Pensó con algo de frustración. El mercado está cambiando rápidamente, y la ley también está a punto de cambiar las reglas. No sé si estoy preparado para lo que viene. En 1967, el panorama se volvió aún más claro, pero también más desafiante. La ley marcó un hito que dejó atrás los viejos hábitos de comercialización. Ahora, el empaque se convirtió en obligatorio, y la venta de pasta a granel quedó prohibida. Esta nueva regulación redefinió por completo las dinámicas de mercado. Pietro pensó, esto cambiará todo. Pero, ¿estamos listos para adaptarnos a estos nuevos tiempos? Los días que siguieron lo encontraron sumido en una profunda reflexión. En su mente, el ruido de las decisiones ajenas y las presiones del momento se mezclaban con la constante duda sobre su propio futuro. Pero algo dentro de él también empezaba a encenderse. El viaje que había emprendido, lleno de descubrimientos y retos, lo había transformado. Ya no veía el cambio con temor, sino como una oportunidad. Quizás, solo quizás, el futuro era un terreno fértil para aquellos que se atrevían a cambiar las reglas del juego. Pietro pensó, mientras una luz de determinación comenzaba a brillar, es hora de ser valiente. Es hora de hacer lo que aún no se ha hecho. Y si me arriesgo, tal vez encuentre el camino que otros no ven. En 1952, Pietro Varilla tomó una de las decisiones más trascendentales en la historia de su empresa. Abandonó la producción de pan, una tradición familiar que había acompañado a la compañía desde sus inicios, y centró todos sus esfuerzos en lo que consideraba el futuro, la pasta. Al mismo tiempo, transformó la empresa familiar en una sociedad anónima, una jugada audaz que reflejaba su deseo de expansión y modernización. Pietro sabía que este cambio era arriesgado, pero su convicción era clara. La pasta representaba un mercado mucho más grande y con un potencial infinito. Pietro pensó, si vamos a crecer, necesitamos un cambio radical. Ya no podemos seguir siendo lo que éramos, debemos ser lo que vamos a ser. La decisión de enfocarse exclusivamente en la pasta también incluyó una transformación en la forma de abordar la publicidad y el marketing. En lugar de conformarse con la publicidad tradicional de la época, Pietro confió en un hombre visionario, Herberto Carboni, un publicista que entendía que la clave no estaba solo en vender un producto, sino en vender una idea, una emoción. Fue así como nació el famoso eslogan, con la pasta Varilla, siempre es domingo. El eslogan no solo evocaba la frescura y calidad de la pasta, sino que apelaba directamente a los sentimientos de los italianos, quienes asociaban el domingo con momentos de familia, descanso y disfrute. Pietro pensó, queremos que cada plato de pasta sea un momento especial, como el domingo en casa. La campaña fue un éxito rotundo, y en 1953 Varilla logró un reconocimiento significativo al recibir la Palma de Oro en publicidad, un galardón prestigioso que consolidó la marca en el panorama nacional. Era una recompensa merecida, pero Pietro sabía que el éxito era efímero, y que debían seguir innovando. Pietro pensó, el premio es solo un peldaño, lo importante es cómo seguimos creciendo, cómo seguimos siendo relevantes para las personas. En 1958, Varilla dio otro paso audaz en su estrategia de marketing al debutar en Carosello, el programa de televisión más popular de la época. La televisión era el medio de comunicación por excelencia, y Pietro no podía permitir que su marca se quedara atrás. Varilla apostó por grandes nombres del espectáculo para protagonizar sus anuncios. Actores, comediantes, cantantes. Nombres como Giorgio Albertazzi, Darío Fo y Mina se unieron a la campaña, dando un rostro aún más cercano y familiar a la marca. El brillo de la televisión se reflejaba en los rostros de estas estrellas, y con ellos, Varilla alcanzaba millones de hogares italianos. Pietro pensó, con estas caras, nuestro nombre ya está en todas partes. Ya no somos solo una pasta, somos parte de la vida cotidiana de las familias italianas. Este fue un punto de inflexión para Varilla.
Ya no solo era una marca de pasta, sino un símbolo cultural. La conexión emocional con el consumidor estaba más fuerte que nunca, y la familia Barilla ya no solo estaba vendiendo un producto, sino un estilo de vida, un pedazo de la tradición italiana. A lo largo de esta década, Pietro Barilla transformó no solo su empresa, sino también la forma en que las marcas se relacionaban con las personas, llevando a Barilla a ser no solo un nombre conocido, sino un referente en la cultura publicitaria. Cada paso que dio le permitió fortalecer la identidad de la marca y cimentar su lugar en el corazón de Italia. En mayo de 1968, Pietro Barilla fue nombrado Cavaliere del Lavoro por el presidente de la República, Giuseppe Saragat. Un reconocimiento a su incansable labor, un honor que reflejaba el esfuerzo y la dedicación invertidos en la construcción de un imperio. Ese mismo año, se inauguró la ultramoderna planta de Pedrignano, la más grande fábrica de pasta del mundo. Un símbolo de la innovación y la ambición de la familia Barilla. Pero, en esos mismos años, se desató una crisis que sacudió a la industria italiana. A pesar de sus esfuerzos, la industria italiana comenzó a tambalear, y Barilla no fue ajena a la tormenta. En 1971, Pietro se vio obligado a vender la mayoría de las acciones a la multinacional estadounidense Grace, un golpe duro, pero necesario para mantener la estabilidad de la empresa. Aunque la venta fue un sacrificio, Pietro no se dio por vencido. En 1978 intentó recuperar el control, pero la cifra que debía pagar resultó demasiado alta. El sueño de retomar las riendas parecía desvanecerse. Una ligera duda se asoma en su rostro, pero no para siempre. En julio de 1979, después de años de sacrificios y esfuerzos incansables, Pietro logró recuperar el control de la empresa. Y, en ese mismo año, fundó las filiales extranjeras, Barilla France, Barilla España y Barilla Deutschland. Para impulsar la expansión, elige personalidades destacadas para la campaña publicitaria: Gerard Depardieu, Plácido Domingo y Steffi Graf. Giovanni Barilla, mejor conocido como Gianni Barilla, fue un emprendedor italiano que dejó una huella indeleble en la industria alimentaria, particularmente en la producción de pasta. A lo largo de su vida, no solo logró consolidar a la marca Barilla como una de las más importantes del mundo, sino que también fue un pionero en la implementación de innovaciones tecnológicas que marcarían el futuro de la compañía. Durante su gestión, el notable aumento en la producción de pasta llevó a la necesidad de modernizar la infraestructura de la empresa. Fue así como se tomó la decisión de construir una nueva planta, que complementaría la ya existente en Viale Barilla. Esta nueva planta se inauguró en noviembre de 1969 en Pedrignano, un paso clave para enfrentar la creciente demanda de pasta, además de mejorar la eficiencia operativa. Gianni Barilla no solo pensó en aumentar la capacidad de producción, sino también en la mejora de los procesos internos. Uno de los avances más trascendentales que implementó fue un nuevo sistema para el transporte de harina. En lugar de los métodos convencionales que implicaban un trabajo manual y considerable tiempo, Gianni ideó un sistema más moderno y eficiente. Un gran saco de lona, diseñado para contener la harina, que era levantado por una grúa y depositado en una tolva. Una vez retirado el saco, la harina fluía hacia los silos de almacenamiento, reduciendo considerablemente los tiempos de descarga. Lo que es interesante es que, en lugar de simplemente preguntarse cómo hacer el trabajo más rápido, Gianni Barilla pudo haber cuestionado si el trabajo podía hacerse de manera más eficiente y con menos intervención humana. Al centrarse en cómo optimizar cada parte del proceso, transformó la industria. Además, al pensar más allá de la eficiencia inmediata, logró mejorar la seguridad y reducir los costos operativos. Este sistema innovador no solo ahorraba tiempo, sino que también marcaba un importante paso en la automatización de la producción, preparando a Barilla para el futuro. Gianni Barilla, con su visión, mostró que la innovación tecnológica podía ser la clave para mantenerse competitivo en un mercado que crecía rápidamente. En los años posteriores a 1968, los eventos políticos y sociales que dieron lugar a lo que se conocería como los años de plomo comenzaron a afectar profundamente la vida cotidiana en Italia. Las tensiones sociales, los disturbios y el clima de inestabilidad que caracterizaron esa época llevaron a Gianni y a su esposa a tomar una decisión trascendental para su futuro. Después de mucho pensarlo, decidieron mudarse a Suiza en 1975,
buscando un ambiente más tranquilo y seguro, lejos de la creciente incertidumbre que azotaba a Italia. Inicialmente se establecieron en Lugano, una ciudad que les ofrecía una sensación de calma y de respiro de las turbulencias políticas del país vecino. Sin embargo, con el paso del tiempo, y quizás buscando una nueva etapa de su vida, se trasladaron a Ginebra, donde pensaron que encontrarían la paz definitiva. Fue en esta ciudad, el 4 de enero de 2004, cuando Gianni Barilla falleció a la edad de 86 años, dejando atrás un legado de esfuerzo, dedicación y trabajo en la industria alimentaria. Durante estos años de exilio, Gianni probablemente se habría preguntado en privado: ¿hicimos lo correcto al salir de Italia? Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de los sacrificios que tomamos en el pasado. A pesar de la distancia física y del cambio de entorno, su mente siempre estuvo centrada en los valores que lo habían guiado toda su vida: la calidad, la excelencia y la responsabilidad. La decisión de mudarse no solo fue una respuesta a los cambios sociopolíticos de la época, sino también una forma de buscar la serenidad y la paz en una etapa final de su vida que, aunque alejada de la acción constante de la empresa, seguía profundamente marcada por sus raíces familiares y su incansable dedicación a la empresa Barilla. En septiembre de 1987, la Universidad de Bolonia le otorgó un doctorado honoris causa en Economía y Comercio. Ese mismo año, Pietro Barilla hizo una generosa donación a la Universidad de Parma para la construcción de la Facultad de Ingeniería, que se convertiría en la primera pieza del nuevo complejo universitario, hoy conocido como el campus de Via Langhirano. En 1989, Barilla se posicionaba como la principal empresa alimentaria de Italia, con 27 fábricas, 2 de ellas en España, un volumen de negocio de 2.070 millones de liras y 6.000 empleados. En 1992, el grupo Barilla adquirió la empresa Pavesi. Ese año, el volumen de negocio ascendió a 3.330 millones de liras, y el número de empleados superó los 8.300. El sol de la tarde iluminaba suavemente la oficina de Pietro Barilla, un lugar sencillo, pero con una vista que dominaba el horizonte de la ciudad. El ruido distante de la actividad en la fábrica se percibía como un murmullo lejano. A su lado, una pila de informes y papeles, símbolos del incansable trabajo de toda una vida. Aquel era un momento raro de calma, donde la mente de Pietro podía ir más allá de las preocupaciones diarias. Se sentó en su silla, apoyó los codos sobre la mesa y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte. Mientras observaba cómo las sombras se alargaban sobre la ciudad, su mente viajaba a través de los años, repasando todo lo logrado, pero también inquieto por lo que vendría. Pensó Pietro: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los años de trabajo, los sacrificios, la dedicación. Hemos construido una empresa desde cero, un nombre que resuena en Italia y fuera de sus fronteras. Hemos ampliado nuestras fábricas, crecido, innovado. Pero en estos momentos de reflexión, me pregunto, ¿es suficiente? ¿Cómo nos ven ahora? ¿Y cómo nos verán dentro de 10 años? La incertidumbre se instaló en su mente mientras sus dedos tocaban suavemente la superficie de la mesa. Recordó las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de su carrera. Las apuestas arriesgadas, las inversiones en nuevas tecnologías, la expansión en mercados internacionales. Todo parecía haber valido la pena, pero había algo en su interior que no lo dejaba descansar. Pietro se dijo a sí mismo: el mundo está cambiando. Los mercados ya no son los mismos, las expectativas de la gente siguen creciendo y nosotros debemos adaptarnos. La competencia está ahí. Es feroz, y si no estamos a la altura, podría desmoronarse todo lo que hemos logrado. Hay días en que siento que simplemente estamos siguiendo una corriente, y no podemos dejarnos arrastrar por ella. Pietro se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Desde allí, la ciudad parecía pequeña, casi insignificante en comparación con la magnitud de la empresa que había creado. Sin embargo, esa misma ciudad había sido el escenario de sus primeros sueños, el lugar donde todo comenzó. Pensó en sus empleados, en su familia, en todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Pensó: el esfuerzo y el trabajo constante, cada paso dado, cada decisión tomada, ha sido una construcción lenta pero firme. Pero el mundo sigue girando, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos preparados para lo que viene? Se volvió hacia la mesa y observó los informes nuevamente. El volumen de negocio seguía creciendo,
Las fábricas seguían expandiéndose, pero en su interior sabía que había algo más. Algo que no se medía en números ni en productos. Era la pregunta de cómo se construiría un futuro verdaderamente sólido para la empresa. ¿Era solo cuestión de dinero? ¿O había algo más profundo que debían alcanzar? Pensó Pietro, quizás deberíamos invertir más en las personas, en todos aquellos que de alguna manera están conectados con nuestra marca. No solo los empleados, sino nuestros consumidores, nuestros proveedores, incluso las comunidades en las que operamos. La calidad y la confianza han sido lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero, ¿y ahora? ¿Qué estamos dejando atrás? ¿Qué legado queremos dejar? Pietro miró a su alrededor, como si esperara encontrar alguna respuesta en los objetos familiares que lo rodeaban. Pero no la encontró. De nuevo, su mente viajó a los años pasados y al futuro incierto. Pensó, no basta con seguir ampliando nuestras fábricas, con más producción, con más ventas. Necesitamos algo más. Algo que vaya más allá de lo puramente económico. Un impacto que sea profundo, que resuene más allá de las cifras. Tal vez lo que realmente necesitemos no sea solo crecer, sino encontrar nuevas formas de conectar con la comunidad, de darles algo más allá de pasta y galletas. Hay tantas maneras de hacerlo, tantas preguntas aún sin respuesta. Se sentó nuevamente, esta vez con una sensación de tranquilidad en su rostro. Era como si, al menos por un momento, hubiera abrazado la incertidumbre. Había algo liberador en aceptar que el futuro no estaba completamente definido, que no se trataba solo de un camino preestablecido. El éxito no se trataba solo de llegar a la cima, sino de lo que hacías mientras ascendías. Pensó Pietro, este crecimiento, este éxito, es solo un peldaño en una escalera mucho más grande. Hay algo más grande en juego, y ese es el desafío. ¿Cuál será el próximo paso? No quiero que nuestra empresa sea recordada solo por su volumen de negocios, sino por el impacto que tuvo en la vida de las personas, por la huella que dejó en el mundo. Necesito que todos los que están a mi lado sigan siendo parte de esta visión. Sin ellos, no seríamos nada. Y esa visión debe ir más allá de lo que es solo rentable. Quiero que Varillas sea recordada por algo más grande. En ese instante, el sonido de la ciudad pareció desvanecerse, y Pietro se sumió en un silencio profundo. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos años no solo definirían el destino de su empresa, sino también el tipo de legado que dejaría. Y ese, tal vez, era el desafío más grande de todos. Pietro Varilla no solo era un gran industrialista, sino también un apasionado del arte y un mecenas del sector cultural. En 1957, junto al poeta Attilio Bertolucci, fundó la revista literaria La Palatina. En 1987, la ciudad de Parma le otorgó la medalla de oro del Premio San Hilario, un reconocimiento que reflejaba no solo su éxito en el mundo de los negocios, sino también su compromiso con la cultura. Su amistad con artistas prestigiosos era bien conocida, entre ellos el pintor Renato Guttuso y el escultor Pietro Castella. A este último le confió la creación del monumento a la Vía Emilia, inaugurado en 1994 en Parma, en la barriera Santa Croce. Pensó Pietro, ¿cómo pude haber llegado a equilibrar dos mundos tan distintos? El arte y la industria, tan alejados entre sí, pero con algo en común, la dedicación. En la fábrica, la precisión, la repetición, la mejora constante. En el arte, la libertad, la emoción, la creación pura. Pero tal vez ambos mundos compartían algo más, una visión de trascendencia, de dejar una huella que perdure más allá de una vida. El arte siempre había sido una parte importante de mí, no solo un hobby, sino una forma de entender y expresar la vida. ¿Era acaso esta mi manera de buscar algo más allá de lo material? Algo que se relacionara con la eternidad, con la belleza que no se mide en ganancias ni en productos. Mientras miraba las imágenes de las obras de Castella y Guttuso, Pietro se preguntaba si el verdadero legado de un hombre se construía solo a través de lo que dejaba en el mundo tangible o si, en realidad, ese legado también podía encontrarse en lo intangible, en la belleza, en la emoción que sus decisiones y su apoyo al arte podían haber provocado en los demás. Pensó Pietro, ¿qué hubiera sido de Parma sin ese monumento? ¿Cuántos otros monumentos, tanto físicos como culturales, he podido contribuir a crear a lo largo de los años? ¿Era esa mi verdadera obra maestra? No solo el crecimiento de la empresa,
sino también el hecho de haber ayudado a dar forma al paisaje cultural de mi ciudad, de mi país. Mi empresa ha sido, sin duda, un pilar económico, pero ¿he logrado ser también un pilar cultural? ¿Un puente entre el pasado y el futuro? ¿Entre la industria y el arte? El monumento a la Vía Emilia no era solo una pieza de mármol o de bronce, pensaba Pietro, sino un símbolo de algo más grande. En él se encontraba la historia, no solo de un territorio, sino de un país en constante transformación. Como en la industria, la obra de arte era también una manifestación de la evolución, del tiempo que pasa, de lo que se construye y lo que se deja atrás. Deberíamos, quizás, pensar en la cultura de la misma manera en que pensamos en la industria, como un organismo vivo que necesita ser alimentado y cuidado para seguir creciendo, para mantenerse relevante, para no desvanecerse en el olvido. Pensó Pietro, la cultura, como la industria, está en constante cambio, en constante riesgo de ser absorbida por las tendencias momentáneas. Y, sin embargo, al igual que en la empresa, siempre hay una necesidad de mantener la esencia, de preservar lo que realmente importa. El arte no puede ser solo una moda pasajera, ni un lujo que se permite solo unos pocos. Debe ser una parte fundamental de la vida de todos. Si mi empresa ha logrado sobrevivir a las fluctuaciones del mercado y ha dejado su marca, ¿no debería la cultura también resistir el paso del tiempo? ¿No debería ser, de alguna forma, tan inmortal como los productos que hemos creado? Mientras miraba el horizonte, Pietro sentía que el arte y la industria, aunque diferentes en naturaleza, se conectaban en un nivel más profundo. Ambos requerían pasión, visión, sobre todo, una dedicación incansable. Sin esa dedicación, el arte se quedaría en una idea vaga, y la industria sería solo una serie de números y máquinas. Pero con ella, ambos podían alcanzar la grandeza, podían crear algo que perdurara más allá de sus creadores. Pensó Pietro, y si hay algo que quiero que se recuerde de mí, no es solo la pasta o las galletas, ni siquiera las fábricas. Quiero que mi legado sea algo que inspire a las futuras generaciones, algo que trascienda lo material. Un monumento no siempre es de piedra. A veces, es una idea, un gesto, una obra que cambia la forma en que vemos el mundo. Y tal vez, en ese sentido, lo que realmente he hecho es construir algo mucho más grande que una empresa. Pietro Barilla siempre fue altamente estimado por los ciudadanos de Parma, especialmente por los empleados de la empresa Barilla, quienes lo llamaban cariñosamente señor Pietro. Durante sus numerosas visitas a las fábricas, nunca dejaba de intercambiar unas palabras con los trabajadores. Para él, no importaba el cargo o el rol, cada uno de los empleados formaba parte de esa gran familia que había ayudado a construir. Su presencia no era solo un recordatorio de la magnitud de la empresa, sino un símbolo de cercanía y humanidad. En un mundo empresarial donde la distancia entre los líderes y los empleados a menudo se hace insalvable, Pietro lograba mantener ese vínculo directo, ese contacto genuino que pocos logran mantener cuando alcanzan la cima. Pensó Pietro, ¿cómo pude haber llegado a ser tan cercano a todos ellos? La empresa creció, la fama vino, pero siempre traté de recordar de dónde venía todo esto. ¿Acaso lo que importa no es solo el éxito material, sino cómo lo compartes, cómo te conectas con aquellos que te ayudan a construirlo? Siempre creí que una empresa no es solo un grupo de fábricas o productos, sino una comunidad. Y si algo me reconfortaba, era ver cómo esa comunidad me veía, como cada trabajador, desde el más antiguo hasta el más nuevo, sentía que formaba parte de algo más grande. Algo que no solo creaba empleo, sino que también dejaba una huella en la vida de cada persona. Su muerte, a los 80 años, en su residencia en Fraore, cerca de Parma, fue un golpe profundo para la ciudad. Una inmensa multitud acudió a su funeral, un reflejo del respeto y la admiración que había cosechado a lo largo de su vida. Durante la misa en la catedral, el obispo Benito Cocchi dijo con voz solemne: «La ciudad está triste. Sabe que ha perdido a un verdadero caballero». Un adjetivo que, más allá de su significado literal, evocaba una imagen de respeto, de integridad y de dignidad. No era solo su éxito lo que lo había hecho querido, sino la manera en que se comportaba, cómo trataba a los demás con el mismo respeto que esperaba recibir. Pensó Pietro, ¿es este el verdadero legado? No los números, no las fábricas, ni siquiera las innovaciones que trajimos al mercado, sino las relaciones humanas,
el impacto que pudimos tener en aquellos que nos rodearon. La ciudad me ha dado mucho, pero yo también les he dado algo. Una forma de entender el trabajo, la vida y la comunidad. En este momento final, ¿será eso lo que permanecerá? ¿Seré recordado por lo que construí o por cómo lo hice? Con su partida, la dirección de la empresa pasó a manos de sus hijos mayores, Guido y Luca, quienes ya habían ocupado cargos de vicepresidente durante varios años. Aquel fue el paso natural para mantener la continuidad de lo que Pietro había logrado. Pero, ¿era posible replicar esa magia, esa cercanía, ese trato directo que tanto lo había caracterizado? Guido y Luca ya tenían la experiencia, pero el desafío era diferente. ¿Cómo podían ellos mantener el espíritu de su padre, su manera de conectar con las personas, y continuar llevando adelante el legado de la empresa sin perder lo que la había hecho única? Pensó Pietro. ¿Cómo se transmite todo esto? Las fábricas, las cifras, los logros, todo eso es esencial, pero no basta. El verdadero desafío será hacer que la gente siga sintiendo que son parte de algo más grande, que más allá de los números, estamos construyendo una comunidad, un legado que trasciende a las generaciones. Y es ahí donde Guido y Luca tendrán que encontrar su propio camino, tal vez sin perder la esencia que siempre nos ha caracterizado. La vida de Pietro Barilla, tanto en su faceta empresarial como personal, es un testimonio de la dedicación, la visión y la humildad que marcaron la diferencia en una época de grandes cambios. A través de su empresa, Barilla, no solo construyó un imperio económico, sino que también forjó una cultura empresarial que valora la cercanía, el respeto y la colaboración. Su legado, que abarca mucho más que el éxito material, se basa en la idea de que el verdadero valor de una empresa radica en las personas que la componen. En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, donde los logros financieros a menudo opacan las relaciones humanas, Pietro Barilla logró combinar los dos mundos, el de la industria y el del corazón humano. Su vida nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre los logros personales y el impacto que dejamos en los demás. En un tiempo donde los empresarios suelen ser vistos como figuras distantes, cuyo principal interés se encuentra en maximizar las ganancias, Pietro Barilla demostró que una empresa puede ser exitosa sin perder de vista los valores fundamentales. Durante sus visitas a las fábricas, su interacción con los empleados no solo era un acto simbólico, sino un recordatorio constante de que, detrás de cada producto y cada cifra, hay personas con sueños, esfuerzos y desafíos propios. El hecho de que los trabajadores lo llamaran señor Pietro no era simplemente una muestra de respeto, sino un reflejo de la profunda conexión que él había cultivado con cada uno de ellos. Esa relación cercana y personal no solo fortaleció la moral de los empleados, sino que creó un ambiente de confianza y lealtad que perduró a lo largo de los años. Su ejemplo nos hace cuestionar si la verdadera grandeza de una empresa radica únicamente en su éxito financiero o si, más bien, en su capacidad de generar un impacto positivo en las personas que la componen. Además, su pasión por el arte y la cultura nos muestra una faceta más rica de su personalidad. Barilla no solo se preocupó por expandir su negocio, sino que también entendió la importancia de la cultura en la construcción de una sociedad más completa. A través de su apoyo a proyectos literarios y artísticos, como la fundación de la revista Asterisco La Palatina Asterisco y su relación con artistas como Renato Guttuso y Pietro Castella, Pietro dejó claro que el éxito no tiene que ver solo con el dinero, sino con el legado intangible que se deja a las generaciones futuras. A través del monumento a la Vía Emilia, Pietro conectó el arte con la historia y la identidad de Parma, demostrando que una empresa puede, en efecto, tener una influencia positiva más allá de lo económico, dejando una marca que perdura en el corazón de una ciudad y su gente. En un mundo que a menudo valora lo efímero, él entendió la importancia de la cultura como una forma de resistencia al paso del tiempo, un modo de dar a las futuras generaciones algo que trasciende la fugacidad de la industria. El fallecimiento de Pietro Barilla marcó el cierre de una era, pero su legado no terminó con su partida. La gran multitud que asistió a su funeral, el respeto mostrado por todos aquellos que lo conocieron, y las palabras del obispo Benito Cocchi, destacando su figura como un verdadero caballero, son una prueba de la huella indeleble que dejó en la ciudad y en el mundo empresarial. A lo largo de su vida, Pietro había demostrado que el éxito verdadero no se mide únicamente en términos financieros o de crecimiento exponencial, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo,
a los principios fundamentales, sobre todo, a las personas que nos rodean. La ciudad de Parma no solo perdió a un empresario excepcional, sino a un hombre que, con su trabajo y su vida, había logrado transformar el entorno a su alrededor, dando un ejemplo de cómo se puede prosperar sin perder la humanidad. El paso de la dirección de la empresa a sus hijos, Guido y Luca, no fue solo un cambio de manos, sino una continuación de una visión que había sido cuidadosamente cultivada durante décadas. Los hijos de Pietro ya habían demostrado su capacidad para llevar la empresa adelante, pero el desafío para ellos no sería replicar lo que su padre había logrado, sino preservar el espíritu de su visión. ¿Serían capaces de mantener esa conexión tan especial con los empleados y con la comunidad? ¿Podrían, a su vez, innovar y adaptarse a los tiempos modernos sin perder lo que hacía a la empresa Varilla única? La respuesta a estas preguntas estaba en sus manos, pero una cosa estaba clara. El legado de Pietro Varilla no solo estaba en las fábricas, en las cifras de ventas o en los logros internacionales, sino en la cultura que él había creado, en la forma de hacer negocios, y en cómo había logrado que cada persona que formaba parte de Varilla se sintiera, en cierta manera, parte de una familia. A lo largo de su vida, Pietro nunca perdió la visión de que el verdadero éxito está en el impacto que dejamos en los demás. No importa cuánto crezca una empresa, cuántos mercados conquiste, cuántos productos se fabriquen, lo que realmente perdura es la huella que dejamos en las personas, las relaciones que construimos y el legado que dejamos a las generaciones futuras. En este sentido, Pietro Varilla no solo construyó una de las empresas más exitosas de Italia, sino también un modelo de liderazgo basado en la empatía, el respeto y la integridad. En un mundo cada vez más impersonal y mecanizado, su vida nos recuerda que, al final del día, el verdadero valor está en las personas, en cómo nos tratamos unos a otros y en cómo usamos nuestras posiciones para mejorar la vida de quienes nos rodean. En conclusión, Pietro Varilla fue mucho más que un empresario. Fue un visionario que entendió que el verdadero éxito está en construir algo que perdure más allá del tiempo, algo que no se mide en dinero ni en logros materiales, sino en la capacidad de tocar vidas y dejar una huella profunda en el corazón de las personas. Su vida y su legado son un ejemplo de cómo la integridad, el respeto y la dedicación pueden transformar no solo una empresa, sino toda una comunidad. En un mundo donde el éxito suele ser sinónimo de acumulación de riquezas, Pietro Varilla nos enseña que lo verdaderamente valioso es lo que hacemos por los demás, lo que dejamos atrás y cómo somos recordados por las generaciones futuras.